¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace unos días tuvimos el privilegio de participar con Cynthia Hurtado Miller, ella es psicóloga y neuroeducadora, en el primer Congreso Internacional de Educación Física, Ciencias del Deporte y el Ejercicio. Este congreso estuvo organizado de muy buena manera por la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica de Valparaíso. Los temas que a nosotros nos interesaba investigar y al mismo tiempo divulgar tenían que ver con la neuroeducación, el ejercicio físico, la salud mental y cómo se podía conjugar estos tres elementos y de alguna otra manera entender los mecanismos subyacentes que tienen que ver con la contracción muscular y las adaptaciones neurobiológicas que nos llevan a mejorar y a potenciar nuestra salud mental. Obviamente yo traté de grabar la presentación y como cámara dejó mucho que desear, por lo tanto nos juntamos con Cynthia esta semana, hicimos un Zoom y es lo que queremos compartir con ustedes porque algunas personas nos dijeron que sería interesante revisar esa presentación. Cualquier duda obviamente nos pueden escribir a nuestros Instagram, espero que lo disfruten y felicidades. Ahí está. Ya. Ahí estamos nuevamente, tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos conectados. Bueno, como les comentaba, estoy con Cynthia Hurtado Miller, ella es neuroeducadora, es psicóloga, tiene vasta experiencia nacional e internacional y decidimos subir este Zoom porque hace unos días tuvimos el privilegio de estar en el primer Congreso de Ciencias del Ejercicio, organizado por, ahí está, ¿no es cierto?, Congreso Internacional de Educación Física, Ciencias del Deporte y del Ejercicio, organizado por la Católica de Valparaíso. Y decidimos subirlo porque hubo gente que se contactó con nosotros y tenía ganas de que de alguna forma educáramos en estos contextos. Entonces vamos a comenzar. Cintia, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Muchas gracias, Pollo. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que fue una linda experiencia la que tuvimos en la semana pasada en la Católica de Valparaíso, sobre todo porque si vemos el calendario, nosotros tuvimos la oportunidad de exponer el día 11 de octubre y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces nos pareció sumamente adecuado y necesario comentar sobre este tema, también no solo por la fecha, sino por las estadísticas con las que estamos trabajando en estos últimos años. Y la verdad es que en el último estudio que se ha hecho, por lo menos acá en Chile, que es del 2021, entre paréntesis, se hizo uno el año pasado, pero solamente tomaron como muestra niños, niñas y adolescentes de Santiago, de la zona oriente, ¿sí? Igual los datos son interesantes, el que le interese lo puede ir a buscar en la Defensoría de la Niñez, pero la información más completa es del 2021. Y esta información señala que la prevalencia psiquiátrica en niños y niñas y adolescentes es de 4 de cada 10. Imagínate, 4 de cada 10 niños, niñas o adolescentes tienen algún diagnóstico en el área psiquiátrica o psicológica. Y dentro de esa estadística, el 43% corresponde a niños y niñas de 4 a 11 años. Imagínate, tú me comentabas el otro día, o sea, se destetan y al par de años ya están con un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y es realmente alarmante. Y por otro lado, el 33% corresponde ya a la adolescencia, que en términos generales estaría entre los 12 y 18 años. Ahora la Organización Mundial de la Salud está cuestionando esos rangos etarios, y está adelantando la adolescencia en su inicio y atrasándola en su final, ¿no? Imagínate Eso, la... perdón, eso tiene mucho que ver con lo que nos convoca, ¿no es cierto? Con las neurociencias. Totalmente, totalmente. Y con esta salud cerebral, ¿no? Y, y hablando de este tema, muchas veces tratamos como de simplificar esta cuestión, ¿no? Y pensamos en recetas mágicas que sirven para todos de forma igualitaria, pero cuando hacemos un doble clic en lo que es la salud mental y también la salud cerebral, que son conceptos complementarios, nos damos cuenta de que son procesos que están de alguna manera traspasados por un montón de factores, desde epigenética,
desde interacciones sociales, desde, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el estrés celular, la microbiota, los contaminantes en el aire, el tipo de alimentación que tengo, cuánto duermo, genética, bueno, un montón de factores que ustedes pueden ver acá y que de alguna manera impactan nuestra salud mental y nos hacen más o menos vulnerable a no solo tener cuadros de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, autismo también, todos estos que han aumentado en los últimos años, sino que también tiene que ver con cuestiones fisiológicas, con problemas estructurales asociados a una mayor neurodegeneración, inflamación cerebral, problemas asociados a epilepsia, a infartos, o sea, todo esto tiene que ver con nuestra salud mental y nuestra salud cerebral, ¿no? Eh, y cuando nosotros tomamos esta temática y la pensamos como una estrategia en base a la neuroeducación, para poder promover la salud mental, todo en base al ejercicio físico, que como puedes ver ahí es uno de los grandes factores intervinientes. Entonces aquí la neuroeducación pasa a ser un factor súper importante, porque estas cosas que les estamos mostrando y que ustedes pueden ver en sus pantallas, rara vez se enseñan en los colegios. Yo no sé, Pollo, si tú recibiste esta información, obviamente simplificada y acorde a tu edad, cuando estabas en el colegio, pero yo por lo menos no la recibí. No, no, yo menos, yo soy más viejo. No, lamentablemente, en lo absoluto, y ni siquiera había una asociación en esa época de que el ejercicio te hace bien. Claro, Era, por otra parte, era significativo porque en el fondo el juego pertenecía a nuestro día a día, como niño, ¿no es cierto? Sin pantalla, sin redes sociales, obviamente. Entonces, parte de la entretención y de esa curiosidad con el movimiento era explorarlo por medio del juego. claro. Yo tuve cortito una infancia primero en una escuela hombre-mujeres, maravilloso, y después me vine a Santiago y ahí fue colegio de hombres, entonces era un poquito más bruto el juego, pero incluso así saltábamos, corríamos, lanzábamos, nos pegábamos, Claro. pero efectivamente nuestra construcción fue en base al juego. Entonces no era un cuestionamiento, me parece, yo no sé si hay cifras de esa época, pero me parece que éramos mucho más activos, ¿no es cierto?, en esos momentos que ahora. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Y la verdad es que, bueno, siendo también coherentes y correctos, pues también la tecnología en los últimos 10 años ha avanzado de una forma increíble y también nos da mucha más información en comparación con lo que contábamos hace años atrás, ¿no? Y entonces aquí comenzamos a escuchar hablar sobre la neuroeducación, que es algo muy importante, algo muy poderoso y consiste en simplemente enseñar el cómo funciona el cerebro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo después, conociendo cómo funciona, qué es lo que necesita, entonces a partir de esta información yo tomo decisiones conscientes, informadas, en base a evidencia y no a lo que me parece, y entonces comienzo a empoderarme, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, pero realmente empoderarme con respecto a mi salud mental, ¿no? Y muchas veces dejar de echarle la culpa al afuera, al sistema, a la sociedad, etcétera, que por supuesto también es un factor, pero no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos que estar a cargo de nuestra salud mental, de nuestra salud cerebral, de nuestro bienestar general. Y eso entonces también nos da mucha responsabilidad. Y aquí entonces, obviamente, siempre debemos tener en cuenta que nunca es tarde aprender sobre el cerebro, pero qué ideal sería nosotros poder recibir esta información desde que somos pequeños, ¿no? Y desde que estamos en prekinder. Obviamente, como mencionaba anteriormente, en un lenguaje mucho más simplificado, asociado y acorde a la edad del individuo, pero irle entregando herramientas, ¿no? De a poco. Y por supuesto que los padres, madres, cuidadores, abuelos,
tíos, también prediquen con el ejemplo, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas, pero si el adulto, que es esta figura de apego significativa, no está acorde con lo que predica, lo que dice, pues ahí también se hace una especie de, eh, de disonancia cognitiva, ¿no? Y me empieza a hacer ruido. Y una de las formas en que la neuroeducación viene a darnos luz sobre esta gran temática relacionada a la salud mental es esto, ¿no? Que todo comportamiento, todo lo que yo observo en el otro y en mí mismo también, sea levantarme en la mañana, cepillarme los dientes, comer el desayuno, elegir qué quiero comer, todo eso tiene un correlato en lo emocional. Absolutamente todo está asociado a nuestras emociones, sean emociones más agradables o emociones menos agradables, ¿no? Y por consiguiente, todo lo emocional tiene una base, tiene un correlato en procesos neuroquímicos. Si yo estoy estresado, en general voy a tener mayores niveles de cortisol, mayores niveles de adrenalina y de noradrenalina. Si estoy, por ejemplo, recibiendo un abrazo de alguien que yo amo, seguramente mis niveles de serotonina van a estar elevados, mis niveles de endorfina van a estar elevados y también de oxitocina. Y ahí baja entonces mi nivel de cortisol. O sea, hay todo un juego químico asociado a mi estado emocional. Y finalmente, y esto es una de las cosas maravillosas que trae la neuroeducación, es que todos estos procesos neuroquímicos, estos balances o imbalances o desbalances asociados a nuestros neuroquímicos, que no son solo neurotransmisores, sino también hormonas, tienen un correlato en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Es decir, cómo yo duermo, qué como, qué tipo de relaciones sociales yo tengo, si tengo espacios de silencio, cómo respiro, qué herramientas tengo para enfrentar el estrés y, por supuesto, qué tipo de ejercicio hago, cuánto ejercicio hago y cómo lo hago, también va a afectar no solo lo emocional, sino también lo comportamental. Entonces, me gustaría que, si te parece, podamos ahondar un poquito más en este tema del ejercicio físico y el impacto que tiene específicamente en el cerebro. Claro, sí. Em, un poquitito hacia atrás de nuevo tu lámina, es que Claro. yo creo que es importante que la gente, los que tengan el acceso a este video, se graben y reflexionen sobre este relato, porque es súper importante. Hace poco hablaba con una persona y me preguntaba que estaba durmiendo mal. Entonces yo le decía, uniéndonos con lo que tú acabas de exponer, que la higiene del sueño comienza desde que nos levantamos. Si Correcto. yo hago relativamente lo correcto para lo cual estamos adaptados evolutivamente, lo más probable es que voy a dormir bien, como voy a dormir bien, voy a descansar. Lo que tú dijiste recién, ¿no es cierto? Esas relaciones de cosas que suben, que bajan, neurotransmisores, hormonas, etcétera, etcétera, van a estar relativamente alineados para los momentos óptimos del día y así se va a producir un continuo y un constante óptimo para nuestra salud. Ujú, Y entre eso está, ¿no es cierto? Como bien dijiste tú, dentro del estilo de vida, quizás lo más fácil entre comillas, y accesible que tenemos todos nosotros, y es económico, tiene que ver con la actividad física, con el ejercicio físico. Eh, Pasa nomás la diapo. Esta es una diapo que seguramente ustedes se van a asustar, pero vamos a ir con calma. Lo primero que tenemos que entender es que la actividad física es cualquier actividad, valga la redundancia, realizada por nuestro sistema musculoesquelético que tiene implícito un gasto energético. Por lo tanto, la actividad física es cuando yo me levanto y ordeno la casa, hago aseo, salgo a hacer el jardín, salgo a pasear con el perrito, con Gauchito y con la Florita. Cuando hago ejercicio propiamente tal, por lo tanto el ejercicio es una subunidad de la actividad física. Y lo que nosotros ya sabemos y entendemos es que cuando hacemos movimiento se produce una activación, una contracción muscular, como también hay momentos en que estamos con esa activación muscular sin movernos. Por ejemplo, yo puedo tomar este libro
y lo tengo sujeto, están produciendo cosas, no hay quizá un movimiento articular, pero sí hay una activación muscular importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con la actividad física es un estrés, y ese estrés genera adaptaciones a nivel metabólico, a nivel central, sistema nervioso central, y también a nivel periférico. Y como pueden ver ustedes acá en la diapo, hay ciertos tejidos, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, los pulmones, el corazón, el hígado, el músculo esquelético, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos haciendo una contracción muscular, activación muscular por medio de la actividad física, como yo les decía anteriormente, cuando éramos niños, nosotros jugábamos todo el día, lanzábamos, corríamos, trepábamos, teníamos que agacharnos a jugar a las bolitas, cuando jugábamos a los países, lanzábamos la pelota, o en Concepción la tiña, ¿no es cierto? O el Paquito Ladrón, no me acuerdo cómo se llamaba. En general nos movíamos todo el día. Y eso, lo que ya sabemos por estudios en animales y en humanos, es que si ustedes ven acá en amarillo, dice que hay una liberación de factores de crecimiento. Tienen nombres raros para la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Para la mayoría de la gente, pero es importante que los conozcamos, ¿no es cierto? El BDNF, el IGF-1, el VGF. Si ustedes se meten a internet van a salir rápidamente los nombres. Entonces, cuando hay contracción muscular, se generan esos factores de crecimiento en ciertos tejidos, y eso después, y en amarillo, después nosotros vemos que esos factores de crecimiento también producen ciertas adaptaciones a nivel de nuestro cerebro, como por ejemplo, voy a leer, aumenta el volumen cerebral, más que aumentar, evita, ¿no es cierto?, una disminución de volumen en un área que es súper importante y que tiene relación con la diápoca anteriormente habló la Cinte, que es la neurogénesis hipocampal, y después nos vamos a explayar un poquito sobre eso. Aumenta el volumen de sangre, por lo tanto la angiogénesis, en áreas que son súper importantes, como dijimos anteriormente, que en el hipocampo, que es parte del sistema límbico y que tiene que ver con la memoria y también con las emociones, ¿no es cierto? Otra cosa importante cuando hay actividad física y cuando hay contracción es un aumento del lactato. Ya sabemos hace varios años que el lactato no duele y que el lactato no es un desecho, sino que es súper importante en el músculo, ¿no es cierto?, para producir glucosa por medio del ciclo de Cori, precisamente se llama gluconeogénesis, producción de nueva glucosa por sustratos que no son glucídicos, en este caso el lactato, que también va a depender del nivel de intensidad que sea esta actividad física. Por lo tanto, es una respuesta individual. Ese lactato también tiene una incidencia importante en el cerebro, que tiene que ver con el aumento de energía, ¿no es cierto?, en esa molécula adenosín trifosfato, ATP, y que también tiene un correlato importante con la eficiencia en el cerebro, con el aprendizaje, las funciones ejecutivas, menor deterioro cognitivo. Porque dentro de otras cosas sabemos que en cerebros que están dañados, donde hay mayor neuroinflamación, donde hay problemas a nivel de salud mental, eh, puede suceder que haya un hipometabolismo energético, o sea, es decir, que las neuronas no tengan suficiente energía. Otra cosa súper interesante tiene que ver que la contracción muscular aumenta la liberación de citocinas que son antiinflamatorias. Y como bien decía la Cintia, ¿no es cierto? La salud mental también tiene un correlato importante con la neuroinflamación. Ujú. También hay una biogénesis mitocondrial, o sea, hay un aumento. Las mitocondrias son unos organulos que están en todas nuestras células y que generan, donde se produce la energía. Por lo tanto, esa biogénesis mitocondrial que está muy aumentada y mejorada cuando tenemos una buena contracción muscular, actividad física constante, también se puede producir en estados de ayuno. Eso es súper interesante, lo mismo que el BDNF, el factor de crecimiento. Y también hay una menor, por el aumento de enzimas antioxidantes, hay una menor reacción de especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Que tienen que ver efectivamente
con un menor daño neuronal, con una menor neuroinflamación, entre otras cosas. Entonces, eso es súper importante. El ejercicio ayuda a mejorar nuestras fábricas de producción de energía y al mismo tiempo disminuye estas especies reactivas que son súper oxidativas, por lo tanto se disminuye de alguna otra forma el entorno inflamatorio de todo el sistema. Y una cosa fundamental, que también lo dijo Cintia, es que la actividad física hace una liberación también de neurotransmisores como ya se conoce, ¿no es cierto?, como la dopamina, la serotonina, hay un aumento de 5-HT son receptores de serotonina y también de neuromoduladores como los endocannabinoides. O sea, todos Ujú. nosotros los que practicamos actividad física, los que hacemos ejercicio, los que incluso no lo hacen siempre y de repente hacen esta actividad, aunque sea de forma aguda, sienten un beneficio, sienten un placer, les gustó. Eh, Hace unos días yo creo que también lo hablaba con Cintia, conversaba con otro amigo y le decía, oye, el tema de salir a movernos, ni siquiera entrenar, sino movernos, es como cuando alguien se va a lavar los dientes, es como obvio que lo voy a hacer, ni siquiera me lo cuestiono, porque cenas, mi cuerpo, mi cerebro-cuerpo, por ahí leía, no me recuerdo quién fue que decía que necesitamos un cuerpo para sentir. Entonces, esa coordinación entre cerebro y cuerpo es importante porque ese bienestar que genera la actividad física, de alguna otra forma, este es el respaldo. Esto es lo que se conoce por estudios de manera simplificada, ¿no es cierto? Pero es un muy buen ejemplo de todo lo que sucede a nivel cuerpo y cerebro, tanto como decía, en estudios en animales y en humanos. Qué es lo que hay detrás de ese bienestar y por qué es una buena herramienta el ejercicio, ¿no es cierto?, para potenciar nuestra salud mental y al mismo tiempo como un remedio. Ahora, eh, la próxima, por favor, Cintia. Sí, sabes que antes de pasar, Dale, quería dale. dejar eso súper claro, porque al final de cuentas el objetivo de esta revisión sistemática tiene que ver, o sea, el centro es la salud mental, ¿no? Claro. Eh, Son los mecanismos que subyacen a la salud mental desde el punto de vista claro, neurobiológico. Eso es lo que a nosotros nos interesaba y nos claro. importaba. Y esto, como bien decías tú ahora, esto no solo tiene un aspecto preventivo, sino también de tratamiento específico, ¿no? Y no solo para eh, lo que se llaman los trastornos psicológicos o psiquiátricos o las psicopatologías, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, que sabemos que están cada vez más presentes en nuestro diario vivir, sobre todo en esta población de niños, niñas y adolescentes, sino que también eh, tiene mucho que ver con estos procesos inflamatorios que también pueden generar en conjunto con esta deposición amiloide que aparece acá en esta diapositiva, con enfermedades neurodegenerativas que van a venir en el futuro. Entonces, también me ayuda, además de la parte preventiva, a trabajar cuadros depresivos y ansiosos. Y se sabe que cierto tipo de actividad física, inclusive el baile, está siendo muy estudiado y se están evaluando cómo este tipo de prácticas diarias ayudan a que el tratamiento psicofarmacológico que toma una persona con un cuadro depresivo o ansioso mejore, gracias a que Claro, yo me estoy moviendo. Entonces, definitivamente, movimiento no solo es salud, sino que prevención, movimiento es vida. Y avance. eso es Sí, algo mira, que nuevamente no nos los enseñan en los colegios. claro, claro. Antes que pase, es interesante porque la gente puede estar diciendo, siempre busca, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el remedio? Y efectivamente, si el ejercicio lo vamos a utilizar como medicina, nosotros deberíamos tener claro cuál es la dosis. Y en pleno siglo XXI, desde el punto de vista de la ciencia, no tenemos claro, porque, por ejemplo, hay la actividad aeróbica, que esto se ha medido en ratoncitos, aumenta el BDNF, ¿no es cierto? Este factor de crecimiento. Ya dijimos que también hay otro mecanismo estresante que es la restricción calórica o el ayuno que también lo aumenta. Ujú, Y se ha visto por otro lado que los trabajos de fuerza aumentan otro factor de crecimiento que es el IGF-1, ujú. ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál debería ser la actividad física, ¿no es cierto? Y ahora sí que te voy a pedir que pasemos de lámina.
Entre paréntesis, para que editen después. Nos quedan 5 minutos de Zoom. Vale, vale, vale. Han de decir, ya. Es la actividad concurrente, es decir, un trabajo como lo conocemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cardiovascular y también un trabajo de fuerza. Volver a lo mismo, lo que hacíamos cuando éramos niños, saltar, correr, trepar, etcétera. Y aquí hay una pequeña muestra, ¿no es cierto?, de niños que están haciendo esta combinación de situaciones y que, como bien dijo Cintia, somos los adultos, los cuidadores, los profesores, los apoderados, los que tenemos que motivar al movimiento, motivar ese movimiento complejo. Los niños, si no hay juego, tienen que entrenar, tienen que generar eso que hacíamos cuando niños, ¿no es cierto? Todos nosotros, que era, vuelvo a lo mismo, saltar, correr, coordinar con otros niños tareas complejas, ponerse de acuerdo, o sea, nosotros somos gregarios y así deberíamos desarrollarnos, pero si no tenemos la posibilidad, tenemos que buscar las instancias, como aparecieron un par de niñitos ahí, que yo los entreno, es que buscar una forma de producir esa activación muscular, esa contracción, el aumentar el flujo sanguíneo, el aumentar la frecuencia cardíaca, y sobre todo que se entretengan y que el juego prevalezca frente al juego corporal, ¿no es cierto? Frente a las pantallas y toda la modernidad que nos está entregando, ¿no es cierto? Que nos está desvinculando de alguna otra forma de nuestra evolución biológica. Cintia, cortito, si tú puedes volver a lo mismo, o sea, ¿por qué es tan importante ¿no es cierto?, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria a largo plazo, y cómo el placer de generar actividad física unido a emoción, ¿no es cierto?, puede quedar en ese hipocampo y nos puede llevar a buscar ese deseo y esa motivación para la acción, ¿no es cierto? Claro, recordemos que en la infancia, a ver, en toda nuestra vida, pero sobre todo en la infancia, se generan redes neuronales que son muy significativas para el resto de nuestra vida. Inclusive en nuestra vida adulta hay cosas que hacemos de forma automática gracias a esas redes neuronales que se generaron en estas instancias, ¿no? Entonces, ¿cuán difícil es, eh, perdón, cuán significativo es lo que aprendemos en estos primeros años donde el cerebro está mucho más permeable y dispuesto a aprender tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces, es un momento de oportunidad. Eso quiere decir que entonces, si yo ya tengo 20 años, ¿no puedo generar esas redes neuronales? Por supuesto que sí. ¿Te va a costar un poquito más que quizás un niño de 8 años, como estamos viendo acá que está saltando? Y puede ser. Pero la capacidad que tiene tu cerebro de flexibilizarse, de aprender, de adaptarse y de reorganizarse, siempre va a estar presente hasta el último día de tu vida. Entonces, cuán importante es que si yo tengo la oportunidad y tengo la información, promover el movimiento, idealmente, como decía el pollo, con otras personas, idealmente, si se puede, al aire libre, donde yo entonces pueda ejercitarme, pueda aprender a autorregularme con otros, tenga los beneficios de la luz solar, del aire, etcétera, y así entonces ir fortaleciendo estas redes que van a generar memorias significativas y que después, con esta repetición, esta práctica significativa, me va a ser mucho más fácil el yo instaurar dentro de mi rutina un espacio para el ejercicio y el cuidado personal, que si no lo hago y no tengo esta red neuronal. Entonces, por eso la importancia de la disciplina, más allá de la motivación, ¿no? No es que hoy no tengo ganas y no, no. Claro. Recuerda que tu cerebro necesita que te Y, y levantes, como, que te y, y- y muevas. como, y como estamos hablando de niños, generar esos espacios para que ellos lo puedan realizar, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y que no sea un castigo, que No, no, al eso ya no. final, Yo me acuerdo, en mi época era castigo. Oye, no hiciste flexiones de brazo. Imagínate, y lo mismo que el castigo con la comida. En fin. claro, Oye, claro. Cintia, para terminar, mira este párrafo que yo creo que viene pero al callo, del el libro El Bazar de la Memoria, de ¿Sí? Verónica O'Kane, que ella es una psiquiatra neurocientífica. ¿Cómo construimos los recuerdos y cómo los recuerdos nos construyen? El hipocampo tomará cuanto se le presente desde el mundo cortical de las sensaciones y lo convertirá en nuestra historia humana. Así es, así es.
¿Cómo estamos Maravilloso. construyendo nuestra historia, ¿no? Esa es por ahí la pregunta que yo dejaría con las personas que nos ven, ¿no? Nunca es tarde para yo reescribir lo que vengo escribiendo. Ahora, mientras más temprano comience, muchísimo mejor. Eso no Claro, significa que no pueda retomar, que no pueda cambiar, que no pueda hacer un cambio de 180 grados en mi vida y generar todas estas ventajas que tú acabas de mencionar y que tienen que ver con disminución de la inflamación cerebral, de deposición amiloide, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de los beneficios a nivel emocional, del momento, ¿no? claro. Oye, Cintia, bueno, fantástico, gracias a todos. Estamos con poquito tiempo. Como dijo Cintia, esta fue una revisión, pero no, no recuerdo ya cuántos estudios fueron, pero lo que a nosotros nos interesaba eran esos mecanismos neurobiológicos y que creo que todo el mundo debería por lo menos conocerlos. Así es. Así que ante cualquier duda o consulta, ya saben dónde escribirnos. Quedamos en contacto y un abrazo, pollo. Nos vemos prontito. Abrazo, Cintia. Un abrazo. Gracias por todo. Felicidades, chao. ¡Chao! Ya, Cintia, estuvo